He visto muchos líderes que no son inteligentes. Y cuando no son inteligentes y emocionalmente están heridos, molestos o enojados, se suben al estrado y empiezan a ofender a la gente. Al final te conviertes en la herida si no la sanas. Si ese líder actúa de una manera agresiva, fuerte, es porque le estás tocando la herida. Y está herido en esa área. Entonces no puede ser líder una persona herida. ¿Sabes lo que significa la palabra padre? La palabra padre significa destino. Para cambiar el destino de una familia hay que cambiar al padre. Porque al final el líder, el pastor, se convierte en un padre espiritual y tiene que identificar los dones en los líderes, pero no lo hace. Y muchos no lo hacen por el famoso orgullo. Aquí mis papás truenan. Se siente amenazado. O lo pisotea. Se siente, sí, claro, y lo lastiman, lo ofenden, lo rezagan, ¿no? Buena nueva, gracias otra vez, gracias una vez más, no sé cuántas veces, pero nunca nos cansaremos de dar gracias por seguirnos, por darle clic a las campanitas para nuevos episodios, nuevos testimonios, nuevas pláticas. Hoy no se queda atrás este día es muy especial, muy contentos porque, bueno, hoy tengo un amigo aquí en cabina, un amigo muy querido, que como siempre, parece que aquí las cabinas de Buena Nueva son como el reencuentro de la prepa abierta y de la prepa cerrada o de cualquier escuela donde se quedan de ver. No nos despidamos, nos vemos dentro de unos años. Y esos 20, 15 años que no nos habíamos visto llegan el día de hoy con otro amigo, mi querido Alex Salazar. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, mi queridísimo Paco. Puñito, ¿cómo estás? Puñito post-COVID. Puño. Eso. Qué alegría verte. Igualmente, es un gusto estar contigo. Teníamos muchísimo tiempo de no saludarnos, de no hablarnos. A principio de año platicamos. Sí. Y fue muy bueno. Fue muy bueno porque pues yo te dejé así como un profesional, como una persona que daba conferencias y todo, pero después de algunos años ha crecido mucho tu hoja de vida. Tú me hiciste favor de enviármela y dije, wow, está demasiado larga para poder decirla, se nos va a ir el podcast y medio, pero eres conferencista, motivador, coach, hablas acerca de inteligencia emocional, conferencias internacionales, pastorado, vendes barbacoa los fines de semana. Exacto, y aguas también. Y haces crochet y tejido, ¿no? No, amigo, vamos a ir conociéndote y claro, y platicando, porque de verdad es muchas las cosas que haces. Tienes otros amigos que ya han estado en podcast, con quienes has estado trabajando, entrenando, recibiendo, y pues es un honor tener amigos como tú. No, igualmente, es un gusto verte después de tantos años, ver que sigues activo, que sigues presente y que realmente tu contenido era muy controversial para su época, pero que al final hizo un estrago a muchas personas, ¿no? Y realmente cambió la mentalidad de muchos. Muy estrangulo, más bien, ¿no? Estranguló a muchos y muy odiado por muchos. Cuando no existía la palabra hater, existían en contra de mí. No. Cuando estábamos en los congresos, recuerdo que subías ahí y todos los jóvenes, un mundo de jóvenes, y te veíamos ahí sacando todas las cosas que no sé si se pueden decir al aire, pero bueno. Ya no se pueden decir marcas. Ya no se pueden decir marcas, pero sacabas todo eso y no, qué risa, nos traías con era risa. Interesante. Pues sí, porque divertías, ¿no? Y otros aburrían, porque otros nada más hablaban de sexo y más. Ay, qué aburrido es hablar de sexo, o sea, aburrísimo. No. Y no, esos congresos de jóvenes eran aburridos a veces. Era chévere. Siempre hablaban de lo mismo, ¿no? Y ver que tú venías con un tema muy diferente, rompías toda la estructura, pues eso era divertido. Bueno, pero gracias sí, por alimentar mi ego, por levantarme, sígueme preguntando, nunca me he sentido así. No, pero hoy, el día de hoy, precisamente, en eso tú también participabas, estábamos aquí en Ciudad de México, tú eres mexicano, naciste acá. Nací en Chihuahua. Chihuahua. Aunque no soy de Chihuahua y no conozco a nadie. ¿En serio? Si das de cuenta que mi mamá dijo, aquí bajan, yo casi bajé, y íbamos rumbo a Estados Unidos, y ahí fue donde mi mamá se puso mal y me adelanté. No por mucho tiempo, unos días, pero ahí estuvimos bien. O sea que no fui prematuro, ¿no? Ok. Pero bueno, ahí se puso mal, mamá ya no podía viajar y ahí nacimos. Por eso cuando me dice la gente, sí, de Chihuahua, pero no conozco a nadie, ni conozco Chihuahua, con eso te digo todo. No, yo ya te iba a preguntar de carnes, de asados y de todo eso. No, sí me han traído. Del Chepe, del tren del Chepe, ¿no? El queso, ¿no? Todo lo que el queso, allá. Toda esa es la comunidad menonita que también ahí está establecida. Sí. Pero esos datos culturales en otro podcast. No porque no lo conozco. Nos conocimos en la fe, fe cristiana. Correcto. Ahí estábamos, tú mencionaste congresos, eventos, pero ¿cómo es que Alex Salazar
llega a la fe? ¿Creciste ya en un hogar cristiano? No, fíjate que eso fue un encuentro muy especial porque mi padre, buen abogado, tenía un trasfondo judío con el otro abuelo que era italiano. Entonces traía una mezcolancia de creencias y con compañeros políticos muy importantes aquí en México. Él estudió en el colegio militar y cuando él conoce de Cristo en la frontera a través de uno que le decíamos tío, que no era tío, pero lo tratábamos como tío, le presentó a Dios de una forma increíble. Mi papá, un hombre con mucho conocimiento, que realmente su conocimiento le impedía poder creer en otras cosas que él ya traía arraigadas, pero a través del poder de Dios, que fue algo sobrenatural, él se quedó impactado y entonces él cree en Dios. Y cuando llega a la casa, y mi padre y mi madre pues estaban divorciados antes de que yo naciera, Paco, imagínate. Antes de que tú nacieras. Sí, yo fui a un encuentro de 5 años después de separación que les duró una semana y ahí me hicieron. Okay. Yo fui como el pilón, ¿no? Ajá. Pero mi padre lleva, y cuando dice que había cambiado y que era diferente, pues mi mamá no le creía a nadie, ¿no? Por la trayectoria que él traía. Y de repente lo ven sin guardaespaldas, sin armas y trayendo una Biblia y todos así, pues ¿qué le pasa a este, no? Y no creían. Estaba como director general de aduanas. Entonces, de alguna forma vieron un cambio en él y eso fue lo que nos trajo a los pies. Yo tenía 5 añitos cuando conocimos de Dios. 5 añitos. 5 añitos. Y ahí vi cosas que sean inexplicables, que la gente no te la podía creer, pero vi cosas increíbles suceder. Y después de ese crecimiento, bueno, tú mencionaste algo, decías, tenía conocimiento y ese conocimiento no le permitía darse la oportunidad de creer. ¿Tú Así crees? es. Y tu trabajo también tiene mucho que ver entre el conocimiento, la ciencia de alguna manera, el saber y el tener fe. Y vamos a hablar un poquito, pero ¿tú crees que tenga eso? O sea, dice la Biblia, la mucha letra mata la fe, el espíritu. Lo que ¿Es pasa, cierto? ¿O desde qué punto de vista podrías comentar esto? Lo que pasa es que el conocimiento humano, cuando excluye el conocimiento de Dios, es cuando entonces el conocimiento se vuelve una necedad. Es cuando el hombre cae en una negación de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Y una persona que no respeta a Dios es porque realmente hay una ignorancia en él. Entonces, lo único que hace el conocimiento humano o el conocimiento intelectual que estamos viviendo hoy es envanecer a las personas y traer orgullo. Y ese orgullo les impide poder tener un acceso a un entendimiento mayor de la palabra. Se cierran, ¿por qué? Por sus ideologías, sus filosofías y por toda la información que traen, les cuesta. Esto lo podemos ilustrar de esta manera. Tú sabes que Pablo, antes era Saulo de Tarso, lo mandan con los gentiles. Yo, Alejandro, había dicho, no, pues vamos a mandar mejor a Pablo con los sabios, con los entendidos. No, lo manda con los gentiles, con el pueblo que no sabía ni leer ni escribir, tal vez, ¿no? O que no tenía una preparación profesional, y los manda con ellos. Y luego ves que agarran a Pedro y lo mandan con los sabios. Un pescador, ¿no? Que tal vez no sabía hablar, que algo otros, que púchale, ¿no? Como que un Spanglish tal vez. Y lo ves que él lo mandan para allá y dices tú, ¿qué onda, no? ¿Por qué mandan a Pablo allá y lo mandan para acá? Y ahí es donde dice que Dios escogió de lo vil, lo menospreciado para avergonzar a los grandes. Entonces, Pedro no sabía hablar, pero con su propia sombra se levantaba a los muertos. Nada más. A mí me gusta mucho, la vida de Pedro es una de mis favoritas, yo digo siempre, me reflejo mucho en él, por cómo era. Y precisamente Rematado. En el libro de los Hechos era emocionalista, subía, bajaba. Muchas orejas. Era loco, o sea, Sí. ¿quién en su sano juicio le va a decir a Jesús, sana a mi suegra? No. Estaba mal de la cabeza. Por eso lo negó, ¿eh? Es lo que dicen. Pero, por sanar a su suegra. pero ese Pedro es muy diferente al de los evangelios, en donde Sí. era cobarde, donde era impulsivo, Sí. cobarde, sin sentido, y después de un proceso llega ahí, y en el capítulo 4, si no me equivoco, de versículo 13, precisamente está frente al concilio, frente a los poderosos de esa época que podían mandarlo al calabozo o a la muerte,
y él empieza a hablar con sabiduría. Con referente a lo que está diciendo, y los que estaban ahí para acusarlo, meterlo en la cárcel, se maravillaban de ver que había estado en la presencia de Jesús. O sea, se maravillaban de cómo hablaba del denuedo, sabiendo que eran del vulgo. O sea, como dices, Pedro trabajaba, vivía según la historia cómodamente, ¿no? Tampoco es que no tenía dinero, era una vida dura, pero mantenía toda una familia. Pero reconocieron eso. Ese proceso, entonces, tú manejas mucho, y ahorita todavía no nos hemos puesto una pausita desde tus 5 años al desarrollo de tu personalidad, de tus estudios y todo, pero trabajas mucho con este tipo de cuestiones. Sí, lo que pasa es que mira, tú acabas de decir una gran verdad. Pablo empezó a hablar con sabiduría y dice que se maravillaban al escucharlo hablar, porque sabían su trasfondo de ser un pescador. La sabiduría viene por revelación. Y lo que tú adquieres en la escuela, lo que tú adquieres ante un filósofo, los grandes pensadores o los grandes hombres que han impuesto ideas, porque tú no puedes matar a un hombre, pero no puedes matar una idea. Hoy por hoy estamos viviendo ideas y la gente ha formado ideas equivocadas. Entonces, Pedro no fue una escuela, pero se le reveló los misterios. Dice la Biblia que a él le fueron dados, a todos los apóstoles, ¿no? Le reveló. Cuando hablaba Jesús en parábolas, nadie entendía, Jesús se las explicaba. Y entonces eso le decía, a ver, ¿qué pasa? No entiende. Es que, decía Jesús, la sabiduría que yo hablo no es para los sabios, la he escondido para ellos. Y Jesús te queda así como que, ¿por qué se le escondió a los sabios, no? Y dice, no, para ellos son locura. Entonces, cada vez que hablamos de Dios con gente que no conoce o que tiene una cuestión intelectual, que es el espíritu de Grecia, es un espíritu de intelectualismo que estorba porque cuestionan todo, porque han sacado del entendimiento y del conocimiento a Dios. Cuando tú sacas a Dios, entonces ya eres un necio. Así de sencillo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú pones a Dios primero en el entendimiento el escudriñar la Escritura para que se te ha revelado por el Espíritu Santo, entonces tú tienes un conocimiento, tú tienes una sabiduría, y la sabiduría está por encima del conocimiento humano. Es ahí donde puede entrar en armonía todo lo que tú aprendes en las escuelas. El otro día me invitaron a la UNAM. Ay, no sé si podía decirlo, pero ya lo dije. Claro. Me invitaron a Filosofía y Letras. No sé qué, bueno, sí sé que fumaron. Pero me tenían ahí sentado y empezaron a atacarme. O sea, yo me sentía como en el Sanedrín de aquella época, ¿no? Y con jóvenes de esta época. ¿Qué? Y un matemático, demuéstrame la existencia de Dios matemáticamente. Pues fácil, y le hablé. Y el cuate estaba llorando al final. Pero sabes que ellos tienen tanto intelecto que caen en toda esa su lógica, que a las cuestiones de Dios son ilógicas. O sea, que decía Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, así de sencillo. Entonces a mí me ha hecho Dios hacer cosas, o me ha mandado a hacer cosas que yo ni siquiera entiendo, obedezco y después veo el resultado y digo, ay, ahora ya entiendo. Hijo Dios, es que yo no te pedí que entendieras, te pedí que obedecieras. Eso es algo interesante. Eso es algo el interesante. Obedecer. Dices algo, él terminó llorando, esta persona que te decía eso. Déjenme decirle que él, si se enoja cuando lo rebaten, trae un gas, entonces te hace llorar los ojos, así que voy a estar bien contigo. Oye, una de las cosas que mucha gente dice, y también en la antigüedad se decía, cuando los seguidores de Jesús estaban siendo atacados y todo, se les señalaba que era una religión para pobres, para gente humilde, para gente popular, y de alguna manera pues sí llegaba. ¿Por qué? Porque a través de la fe les decían, lo que no tienes en esta tierra lo tendrás cuando mueras, tendrás una residencia y tendrás esto. Era como la cuestión. Por eso la gente estudiada, la gente noble, la gente que estaba dentro del gobierno y la religión que era muy limitada, minimizaban toda esta nueva creencia que había traído Jesús. ¿Qué tan cierto es esto? Que es para, pues, vivan ahorita, perdón la palabra, fregados, pero después ya tu ilusión es que tu venganza, aún como en esta tierra, va a ser que vas a estar en una patria celestial, y todos aquellos que disfrutaron el dinero y todo lo bueno en este mundo van a irse a algo negativo. Es como una venganza, quizá. Fíjate que exactamente suena romántico, pero es totalmente equivocado. Porque han presentado un evangelio equivocado. Y las religiones hablan de que entre más humilde sea la persona,
más espiritual es la persona. Pero la humildad no tiene que ver con la miseria. O con la pobreza, ¿no? Con la pobreza, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han mencionado, ¿no? Si llegas con un carro, llegas con un reloj bien de oro y todo, dicen, ay, qué humilde, ¿no? Y entonces te empiezan a criticar, te empiezan a juzgar. ¿Por qué? Porque, para empezar, el reino de Dios, si lo vamos a heredar, ¿cómo lo vas a heredar muerto? ¿Qué significa? Tú heredas cuando muere tu padre. Por eso cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo, y por eso se llama Nuevo Testamento, porque hay un testamento de herencia. El reino no se hereda en muerte, de nosotros físicamente hablando. Se hereda cuando nosotros nacemos de nuevo, porque para poder reclamar un testamento tenemos que ser hijos. Yo no puedo ir con el vecino que murió, vengo por mi parte que me corresponde, ¿no? Va a decir, oye, pues tú ni hijo eres, ¿no? Entonces todos los que hemos nacido de nuevo en el Espíritu tenemos derecho a ese testamento del reino de Dios. Entonces la gente ha predicado religión, denominaciones. Hoy hay denominaciones que para aventar para arriba, ¿no? Hoy escucho un montón. Es más, yo te voy a ser honesto. Yo a veces ni los programas cristianos no los veo. Porque si tengo una botella en la mano, me dice, espérese, ¿no? Porque ya se la quiero aventar a la tele. ¿Y qué culpa tiene la tele? Porque escucho tanta barbaridad. Escucho tanta tontería decir, que digo, lo peor de todo es que la gente lo cree, ¿no? ¿Por qué? Porque están enseñando religión. Están enseñando dogmas, están enseñando su rollo, pero no están enseñando el reino. Jesús vino a hablar de reino. Jesús le dijo, arrepentíos, o sea, cambien su manera de pensar, porque el reino se ha acercado. Ahora, yo no puedo cambiar a una persona, a menos que no cambie su manera de pensar. Yo cambio tu manera de pensar y yo cambio tu manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios, Jesucristo al venir, empezó a introducir el reino. El reino se vio, ¿qué dijo Dios? Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en donde, así en el cielo como se haga en donde, en la tierra. ¿Qué es lo que te enseña la religión? Llevarte al cielo. ¿Y qué es lo que te enseña Jesús? Traer el cielo a la tierra. Fuimos diseñados para la tierra, no fuimos diseñados para el cielo. Que nosotros fallamos con Adán y Eva, era un solo mandamiento, man. Nada más era uno. Ahora imagínate todos los que tenemos ahorita. Sí. Si con uno fallaron Adán y Eva, imagínate con todos los mandamientos que tenemos ahora. Entonces, nada más era uno, y con ese tuvieron para regarla. ¿Qué pasa? Que el reino es una atmósfera, es un ambiente. No es un lugar geográfico. Lo han buscado, el huerto del Edén, no lo van a encontrar porque es una atmósfera, es un ambiente. Y cuando hablas de reino, hablas de riquezas, porque un reino muestra su poder con las riquezas, con su alcance, con sus terrenos, con todo lo que está avanzando. Entonces, eso es lo que la gente no ha entendido. Y entonces empieza a decir, entonces tú estás con el evangelio de la prosperidad. Le digo, no, pero mi Biblia dice que en el Antiguo Testamento, no sé en la tuya, le digo, pero la mía dice, yo te he dado el poder para hacer riquezas. Y si Dios te dio el poder para hacer riquezas, significa que te dio un don. Y ese don te lo está reclamando, porque el día de mañana tienes que dar cuenta de lo que Dios te dio que no has hecho. ¿Qué vas a hacer? Ahí están los talentos. Uno fue y lo escondió y le dijo malvado. Entonces no se da cuenta la gente que tenemos la capacidad de hacer dinero. Y el dinero no es malo. El amor al dinero es lo que es malo. Entonces, así ese tipo de principios, como ahorita que te estoy diciendo, son equivocados. O cuando de repente escucho conferencistas internacionales que dicen los 4 evangelios. Entonces, a mí me tocó una junta que hubieron y decía se levantó el pastor, no, que los 4 evangelios. Digo, oiga, ¿y cuáles son los 4? Yo nada más conozco uno. No, Mateo, Marco, no, esos son 4 libros que componen un solo evangelio, que es el de Jesucristo. ¿Los otros 3 dónde se los sacó? ¿De la manga o qué? El hablar de esa forma puede confundir a las personas. Y eso es lo que ha pasado. Se ha confundido a los oyentes, a los congregantes, a muchas personas y a los externos cuando escuchan cosas que no son ciertas. El evangelio es muy claro. Jesucristo te dice, ¿no?, que Él te ha dado poder, y también te dice que ningún hijo mendigará pan, ni su descendencia. Cuando esos versículos se cumplen en tu vida, que cuando no tienes y de repente llega el pan,
te pones a llorar porque ya no es un versículo que leíste, ya es un versículo que es realidad. Ahí está el pan en la mesa, ¿no? Y una vez yo me senté en un restaurante y me puse a llorar y la gente alrededor se acercó un cuate queriéndome consolar. Le digo, no tengo nada. Entonces, ¿por qué está usted llorando? Le digo, porque le agradezco a Dios que me pone el pan en la mesa. ¿No? Y se quedó impactado, ¿no? Y como que, sí, porque él fue, pero usted lo va a pagar. Sí, pero el dinero viene de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. O sea, esas son las cosas que la gente no entiende. El reino tiene una mentalidad totalmente distinta. Y la religión lo que hace es controla, manipula, coerciona. Y Dios no hace eso. Dios inspira. Hay una diferencia. Dios inspira. Porque si Él te controlara, entonces violaría Él mismo sus decretos, sus leyes, de que Dios te dio libre albedrío. La libertad de escoger. Está haciendo algo muy bonito. Digo, ya se nos acabó el podcast. Qué bonito hablas, gracias. No, se ve que te gusta hablar. Pero dijiste varias cosas interesantes y una de ellas creo que se basa en cuando cambias tu manera de pensar. Así es. Ahora, tú también dijiste, Dios no va a venir a cambiarte, a obligarte, porque pues tampoco. Y al final cerraste con la libre decisión, el libre albedrío, que es algo que de pronto dicen que se supone eso, pero es el poder de decidir. Así como también el Evangelio nos habla de que viene a dar de beber al sediento, hay un requisito y es querer tomar de esa agua. Hay un requisito para cambiar de mente y el requisito es quiero cambiar de mente, porque mucha gente no quiere, sigue viviendo una tradición. Hablemos de una religión tradicionalista, de una forma de ser en donde no me interesa cambiar o ver otra perspectiva que viene en la Biblia. Y por eso no experimentan. Y también el Evangelio, más que teoría, es para experimentar. Es el caminar sobre las aguas, el dejar una barca del conocimiento de mi cabeza. Y Romanos 12:2 nos habla acerca de ese cambio de pensamiento, que también tú trabajas mucho en eso. No te conformes, dice Romanos 12:2, a lo que has vivido hasta hoy, sino cambia tu manera de pensar. Puedes haber tenido una vida muy bien, estás completo y todo. Puedes vivir bien. Pero hay una diferencia entre lo bien y lo perfecto. Y es lo que dice. Cambia tu manera de pensar para que puedas entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti, que es muy personal. Porque también esto que me estás diciendo es totalmente personal como el Evangelio. Entonces, creo que el requisito para la gente es querer acercarse. Dios toca la puerta, pero tú decides si le abres o no. Así es. Ese versículo que acabas de decir es muy cierto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y fíjate qué tremendo. No te conformes a este siglo, sino transfórmate. Mucha gente quiere ser transformada. O sea, yo tengo una conferencia que se llama Tocado pero no transformado. Y mucha gente sale llorando. Pero en la esquina se comporta como gorila. ¿Y a dónde está lo que...? Porque nada más fue emocional. Uh-huh. O sea, la gente quiere un toque, pero no quiere una transformación. ¿Y en dónde dices? En la transformación es un trabajo más arduo. Ese es mi trabajo. A mí Dios no me hizo mandar a ser creyente. O sea, yo no hago creyentes, te voy a ser honesto. Yo llevo a la gente a un discipulado. Y que sean discípulos de Cristo, no míos. Que ese es también el principio de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No es que Dios escoja, sino que pocos son los que quieren crecer dentro de esta fe, crecer dentro de esto, porque sí es bonito. Ay, mira qué bonito, me invitaron a una iglesia o a una reunión o una persona me habló acerca de este evangelio, pero no veo yo lo que está viviendo él, entonces me alejo. No lo has visto porque no lo has experimentado, no has decidido. Es como, pensemos en algo muy burdo. Me siento que me urge ir al gimnasio, cosa que es real. Y no surge. Pero muchas veces voy y digo, qué bonito se ve el gimnasio, tiene bueno, me gusta el plan de un descuento. Y a lo mejor me inscribo, pero nunca voy y no soy constante. Entonces, pues mi cuerpo, voy a decir, de nada me sirvió estar en el gimnasio. Claro. Porque no experimenté, no me discipliné, no fui. Eso es mucho el trabajo que se hace en el discipulado. Platícame un poquito acerca de qué es eso del discipulado. Porque mucha gente, también yo sé que nos va a ver, va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo asistí a una iglesia, yo tengo amigos cristianos, yo tengo familiares cristianos o de su fe. Yo experimenté, he ido varias veces, pero yo no siento lo que dicen que sienten. ¿Por qué? Bueno, fíjate que el discipulado es como el coaching, así tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a ir y sentarnos y escuchar sin antes verificar que lo que están diciendo realmente es verdad. Entonces el discipulado es un poco más personal.
el discipulado es una función donde tú estás llevando un coaching sobre la persona para ayudarla. Por ejemplo, Dios, para mí la peor desgracia no es la muerte. La peor desgracia para mí es una vida sin saber quién eres. Sin sentido. Sin saber a dónde vas. ¿Quién eres? Por ahí empieza el discipulado. Primero, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué fuiste diseñado? Ya me hice sentir mal. Apágale, vamos a platicar No, por es como si yo te digo, no, ahorita, Paquito, ¿qué es esto? No sé, pero te lo cambio por el que traigo. Bueno, está más viejo. Fíjate que hay un comercial que me hizo reír, pero yo lo agarro de ejemplo, porque le llama la mamá al papá. No, papá, ¿cómo estás? Y está el papá en la cocina, y tiene el altavoz, y está con la tablet, ¿no? La tableta que le dicen aquí en los mexicanos. Papá, ¿cómo te sirvió la tableta? Y el papá está arriba de la tableta, con un cuchillo cortando la cebollita y el chile. Muy bien me sirve la tableta, dice, ¿no? Y la está lavando, le está enjuagando el papá, ¿no? Y dice, no, me sirve muy bien. Y le dije, qué bueno, papá, que te gustó, ¿no? Entonces, cuando no sabes para qué es algo, el abuso es inevitable. Fíjate bien. El abuso de... Cuando tú abusas de algo, es porque no sabes para qué fue diseñado. La pregunta que yo le hago a la gente, el hecho de que tú has abusado de ti es porque tú no sabes quién eres. Porque tú acabas de decir de creencias, de la fe, de lo que crees. Entonces, ¿qué pasa? Tú te conviertes en lo que crees, al final. Por eso, el llevar un discipulado es cambiarle su mentalidad y decirle, a ver, este teléfono, antes de que salía a la venta, ya estaba vendido, ¿sí? Es tan exitoso el que lo fabricó que ya tenía demanda y había una cola que tenías que esperar, ¿no? Para que te llegara el teléfono. ¿Por qué? Porque el teléfono tiene ciertas cualidades, entonces, para algo funciona. Entonces hay gente que quiere traer un bonito teléfono, pero ¿de qué le sirve traer un buen teléfono si no va a hacer uso de él? ¿No? Es como tener un Ferrari, ir corriendo a la México Acapulco. Bueno, ya no, porque ya está feo. Vámonos para Querétaro. A 20 kilómetros te rebasa un bocho que se está destartando a 90 kilómetros por hora. Pues es un desperdicio de motor. Y es lo que le digo a la gente, estás desperdiciando tu vida. Porque para empezar no sabes quién eres. Te sientes cucaracha. Te sientes mal. Y dice, no, es que yo no tengo la capacidad de esto. Imagínate un Dios. A ver, aquí vamos a hacer los tontos, los medios tontos, los medio abusados, los abusados y los muy inteligentes. ¿Sería un Dios justo? No. Pues no. Entonces me dice, entonces, ¿por qué aquel sí yo no? Porque aquel usa el cerebro y tú no. Así de sencillo. Es que yo soy tonto. ¿Y quién te dijo que eras tonto? Papá, mamá, el primo, o el maestro. Eres un tonto, tú vete de mecánico. Y tú creíste esa palabra que soltaron de ti. Y cuando creces, te sientes fracasado o no crees en ti. Y ahí cae el problema, porque una persona que no cree en sí va a criticar a todos los demás porque no creen los demás. Porque tú vas a dar a los demás lo que tú te das a ti. Así de sencillo. Entonces imagínate cuando dice Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le digo, no, pues ya me fregué. ¿Y por qué? Porque ese no se ama. ¿Cómo me va a amar a mí? ¿No? Entonces esa es la realidad. Tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces el discipulado entra en eso. Primero enseñarle quién eres, qué haces aquí, cuál es tu valor, para qué naciste. Cuando la gente no encuentra la razón de su existencia, comete muchos errores y abusa de su vida. Y por eso son las consecuencias de sus malas decisiones. Y mucha gente también, estás diciendo ahorita, tú puedes lograr hacer lo que sueñas hacer, pero no siempre se puede. Seamos realistas. Y entonces creo que también el discipulado o lo que tú llamas el coaching me va a ayudar a entender cuáles son mis límites o hacia dónde puedo. Porque yo a lo mejor digo, ¿sabes qué? Mi sueño es jugar fútbol en el Inter de Milán y quiero ser y yo me veo y me visualizo y declaro, etcétera. Pero a lo mejor ya no tengo ni la edad, ni el cuerpo, ni los contactos, ni nada. Y por mucho que yo me quiera esforzar, no puedo. Entonces puedo vivir una vida fracasada o lo que me quede de vida fracasado pensando en que no pude lograr ser un jugador de este equipo.
Pero ¿de qué manera me ayuda entonces el coaching o el discipulado a entender? No, pues tú no eres para estar allá, tú eres para ser un buen vendedor de seguros. Y Sí. eso tiene mucho que ver, porque aquí la gente de pronto dice, sí, yo vivo frustrado porque me enseñaron que podía y seguí, tomé cursos de motivacionales, porque lo que me estás diciendo también va mucho de la mano de lo motivacional, y quiero también marcar un poquito, tú como gente de fe también hablas y eres motivador, eres coach. ¿Cómo entender y saber detectar a los que me venden humo? Porque también es una de las cosas muy fáciles y hoy que se ve mucho en internet, los vendehumos, que es muy fácil el hablar porque ellos ni siquiera viven y mucha gente se vive frustrada porque no logró lo que pensó y soñó. Pero aquí lo que yo te digo es eso, ¿no? Me vas a ayudar a entender. Sí, qué bonito que puedas soñar eso, pero también regresamos a la realidad y a lo que sí puedes lograr y en lo que sí cuando lo encuentres, sí vas a poder sentirte satisfecho entendiendo lo que tienes, lo que eres y tus talentos que mencionabas hace un rato. Así es. Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque yo no soy una persona que infla a las personas como lo de superación, el champion que está dentro de ti, sale al mundo y te lo vas a comer y sale ni triste realidad, ¿no? No, eso no funciona así con nosotros. Nosotros creemos claramente, o yo creo claramente, que eso es una falsa, ¿no? Enseñanza, porque no es inflar a la persona, sino más bien es ubicarla. Y es a base de preguntas. Por ejemplo, empezamos a hacer un historial clínico almático de la persona. Nos vamos al tema almático. Vamos a ver qué es lo que está afectando, que puede estar bloqueando para el desarrollo de la persona. Entonces hacemos un historial, tenemos una clínica del alma donde estamos estudiando a la persona para poderla ayudar. No es que quiera saber su vida, oye, con la mía tengo, ¿para qué quiero otra encima, no? Pero la única manera de poder ayudar a otra persona es que se abra. Si yo no puedo ir más allá de donde esa persona se abra. La apertura que tenga la persona será hasta donde yo llegue para ayudarla. Entonces, cuando empiezan la gente a hablar y empiezo a ver, entonces es como el papá con el hijo. Estás viendo que tu hijo se la pasa cantando y no lo hace mal. Empieza el papá a descubrir los talentos del hijo. Hay papás que les vale gorro, ¿no? También. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Porque al final el líder, el pastor, se convierte en un padre espiritual y tiene que identificar los dones en los líderes, pero no lo hace. Y muchos no lo hacen por el famoso orgullo. Aquí mis papás truenan y sin darse cuenta que Dios está levantando una nueva generación. O por envidia. Muchas Sí, veces el pastor claro. o el líder está viendo que el otro tiene un potencial para hacer cosas y en vez de abrigarlo y decir juntos hagamos sinergia, dice te corro, busco una... Se siente amenazado. O lo pisotea. Se siente, sí, claro, y lo lastiman, lo ofenden, lo rezagan, ¿no? Y ese es el problema. Si Dios levanta a alguien, tienes que hacerte a un lado, porque Él también viene a sumar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros hacemos ese proceso de discipulado, de encontrar cuáles son sus habilidades y sus capacidades, cuáles son sus limitantes y todo. Y todo esa base de preguntas, toda esa base de ponerlo a prueba en las cosas que puede hacer y qué es lo que le apasiona. Porque ahora, tú acabas de decir algo muy cierto, ¿no? Hay gente que he visto que está bien apasionada a cantar, pero brother, no va a llenar ni en el metro, lo van a bajar, ¿no? Aunque le apasione cantar. Digo, ok, te apasiona cantar, pero no es que eres cantante. Porque el cantante es solito, ¿no? Es como si ahorita yo te digo, Paco, aquí en el Auditorio Nacional voy a cantar mañana. A lo mejor tú vas a ir porque me quieres o porque me vas a ver el ridículo que voy a hacer. Más bien. Pero si dice, viene Luis Miguel, ¿tú crees que lo va a llenar? Pues claro que lo va a llenar. Pues tiene el don, tiene la carisma, tiene todo. Yo no. Entonces, cada quien funciona en un área. Cuando nosotros vamos descubriendo sus dones, sus habilidades, sus capacidades, pues te voy a decir por qué. Porque Dios es un Dios intencional. ¿Qué significa con esto? Que Dios no te hizo a ver qué salía. Vamos a hacer ahí y salió Paco. No. Sí. No, Dios pensó en Paco. Ok. Te diseñó. Gracias. Te hizo, ¿verdad? te hizo de una manera única y exclusiva. Mira, ¿quién tiene tu iris, Paco? Nadie. ¿Quién tiene tu huella? Que ahora ya es digital. ¿Quién tiene tu ADN?
¿Quién tiene mi cartera? Yo entrego cartera. Entonces, si nadie tiene lo que tú tienes, ¿qué te hace a ti, Paco? Único. Ok. Y si eres único, ¿quién puede tomar tu lugar? El que se fue a la villa perdió su silla. Pero no me voy porque es mi lugar. Nadie Solo puede yo. tomar tu lugar. Claro. Es cuando te dicen, a ver, aquí no eres indispensable, ¿eh? Aquí a cualquiera te suple. No, Paco no puede ser reemplazable, porque no hay otro Paco en el mundo. Eso es lo que no entendemos, el valor de cada persona. Esa persona es única en la vida, ¿sí? Entonces, cuando las personas son únicas en la vida, cuando tú entiendes que es único, nadie tiene un valor mayor. Sí, ese valor que tiene yo no lo haría. No se aviente, estamos aquí en un edificio de 28 pisos. Sí, pero ahí está la cosa. Sí. Ese es el tema. Empezar primero a enseñarle a esa persona a saber que Dios lo diseñó, a aceptarse, a amarse y una cosa importante, a perdonarse. Porque si no se perdona sus errores. Ahora tú decías hace rato, bueno, hay gente que intenta entender. No, fíjate que en el que hizo el foco, hizo 999 veces, sabe cómo no hacer un foco. Él por lo menos ya se volvió un experto de cómo no hacer un foco. Hasta la 1000 le dio. Eso no significa que sea un fracasado. Entonces tú no puedes sentirte fracasado por no lograr algo. Tienes que seguirlo intentando, creyendo en ti para lograrlo. Muchos de los grandes inventos y grandes transformaciones han sido basados en equivocaciones. Alguien estaba buscando hacer esta situación y por accidente descubrió otra, ¿no? Las radiografías, por ahí no sé cómo es esa historia, o varias cosas estaban combinando. Y eso es también mucho, ¿no? El aprender a combinar, a interactuar, a salir de lo común, de lo tradicional, del pensamiento, en donde solamente como me enseñaron a creer, a vivir, a actuar, me limito y por eso vivo frustrado viendo a los que hicieron. Entonces también un poquito del trabajo que tú haces, tanto pastoral como de liderazgo, como de coaching, es poner ese detonante, ¿no? El detonante de despierta, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Está buena esa canción. Pero es una realidad, ¿no? O sea, sí. Ese es un detonante que necesitamos y a través de la fe, en este caso, tú lo utilizas. Tú llevas combinado, se puede decir, técnicas o estudios de coaching. Tú hablas acerca de la inteligencia emocional. Así es. La inteligencia emocional, me gustaría que sintetizaras un poquito acerca de eso, porque yo sé que más adelante podemos hacer unos podcasts o algunos short reels para que la gente pueda entender, porque aparte de que hablas muy interesante, se entiende, pues es muy agradable. Pero esto de la inteligencia emocional. Fíjate que la inteligencia emocional es muy necesaria. ¿Y por qué? Cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, con una persona, en un discipulado, en ese discipulado tienes que trabajar con sus heridas del alma. ¿Qué es lo que pasó? No había antes el conocimiento de esto, Paco, y nunca trabajaron con los líderes emocionalmente. Entonces, hablando porque yo saqué un libro que se llama Liderazgo con Inteligencia Emocional. ¿Qué es lo que pasó? Que he visto muchos líderes que no son inteligentes. Y cuando no son inteligentes y emocionalmente están heridos, molestos o enojados, se suben al estrado y empiezan a ofender a la gente. De nuestro expresidente no vas a estar hablando, ¿eh? Y empiezan cualquier líder, en cualquier plataforma, que hable herido. Lo más peligroso que puede haber es un líder herido. Hablando, lastimando y contaminando a los oyentes. Entonces, ¿qué pasa? Ese líder no tiene inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es entender tus emociones y entender las emociones de los demás, manejar tus emociones, responder de una forma positiva a las emociones negativas de la gente. Por ejemplo, yo no puedo controlar cómo tú vas a responder conmigo, pero sí puedo yo controlar cómo voy a reaccionar contigo. Entonces la inteligencia emocional es tú saber cómo dirigirte. Ahora muchos dicen, es que eso es psicología. No, está en la Biblia. Pero que sea psicología, ¿qué Así, tiene? O sea, ahí dice, porque la gente no, es que piensan que es contrario, pero sin embargo, todo lo que enseña en la psicología, o todo lo que enseña en la neurociencia, o la neurolingüística, o como le quieran llamar, neuroventas, o lo que tú quieras, todo esto
viene en la Biblia. Entonces, cuando yo he estado con gente coaching que son seculares y que hablan de este punto, yo los llevo a los pies de Dios de una manera tan simple con lo que ellos están enseñando, porque son principios que vienen en la Biblia. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas tú a decirles a ellos, a ver, mira, tienes que saber cómo manejar tus emociones, porque si tú te sientes mal o te sientes enojado porque la congregación no está funcionando o no te están respondiendo y te levantas y los lastimas, entonces no eres un líder inteligente. Y déjame decirte que todo lo que sucede en este mundo sucede por un liderazgo. Nada sucede sin liderazgo. Entonces, un líder te puede llevar al fracaso como te puede llevar al éxito. Fíjate que hay una palabra que yo estudié hace unos años atrás que a mí no me dejó dormir. ¿Sabes lo que significa la palabra padre? La palabra padre significa destino. Cuando yo vi esa palabra dije, en la torre, ya me amolé. Y me dice el Espíritu Santo, ¿pero qué no es tu Padre Celestial? Ah, bueno, entonces ya me salvé. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Para cambiar el destino de una familia hay que cambiar al padre. ¿Sí me explico? Para educar al hijo hay que educar al padre. ¿Por qué? Porque lo que tú educas al hijo en 5 horas, el papá en 5 segundos lo tumba en la casa. ¿Sí? En la escuela donde va a aprender de valores y de ética y donde le dicen al niño, no es correcto mentir. Y de repente suena el teléfono en la casa, el papá le dice, si habla fulano, dile que no estoy. ¿Quién le está enseñando a mentir? Entonces, ahí está el problema. Tenemos un problema muy grande donde los padres no son inteligentes emocionalmente. Responden, reaccionan, se empiezan a pelear y les sale, ¿verdad? El viejo hombre, como dicen, resucita el viejo hombre que habíamos pensado que estaba ya. Exacto. Bueno, eso no es inteligencia emocional, Paco. No eres inteligente cuando ofendes o cuando hablamos hace rato que se siente amenazado de otros. ¿Y por qué se siente amenazado? Porque esa persona no es inteligente emocionalmente. Tú tienes que entender. Y la otra, yo fui a una conferencia y me recogió un joven. Ya ves que te mandan luego choferes para que vayan por ti al aeropuerto y todo. Y yo iba, ¿no? Y me dice el joven, oiga, ¿y no se siente usted nervioso con todos los conferencistas que vienen? Le digo, no son competencia. Y me dijo, achis, me hace el joven, ¿no? Le digo, no, es que no me crea mucho. Es que mira, no son competencias porque yo no vine a competir con ellos. Además, ellos no enseñan como yo enseño, aunque enseñemos el mismo tema. Ellos lo hacen de una manera y yo de otra. Y no significa que yo soy peor, o ellos son mejor, o yo soy mejor y ellos son peor. Tan. ¿Por qué? Porque soy único. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que tú estás aquí en esta tierra, que eres el único que tiene este cuerpo, el que piensa de esa manera, que camina de esa forma, no tienes por qué estarte midiendo con el otro. Es que mira el otro, es que mira acá. Se acabarían las competencias porque entenderías que no hay otro para que compita contigo. Si no hay nadie igual que tú, ¿dónde está entonces la competencia? No entendemos que nos necesitamos todos. Tú tienes, Paco, algo que yo no tengo. ¿Sí? Y yo tengo algo que tú no tienes. Entonces tú me das de lo que tú tienes y yo te doy lo que yo tengo. Y entonces así juntos construimos algo. Pero si empezamos a atacarnos, ¿eh? Porque te envidio y me envidia, pues... Que eso vendría a ser el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos, enfocándonos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos de entender que todos somos parte de ese cuerpo y todos tenemos una función, que es una sinergia, que hace que camine o que pueda llevar. Exacto. Como dices, tú haces algo que yo no hago. Yo en el cuerpo de Cristo soy como el ombligo. No sirvo para nada, pero ahí estoy. Y en medio de todo, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Cada uno, a pesar de que dices, no, pues mi función no es muy visible, pero todo es parte, porque si una pequeña célula empieza a deshacerse o ponerse mal, afecta a todo el cuerpo, aunque parezca que no. Si carreras Fórmula 1 es un todo, el auto, y de pronto un pequeño tornillo no está ajustado, eso va a afectar al todo, aunque no parezca. Es una de las cosas. Hablabas acerca de la inteligencia emocional y no sé qué tanto vaya de acuerdo, o más bien creo que sí, sobre lo que
nos menciona la Biblia como el dominio propio. Así es. Entonces, esto es el saber reaccionar ante las situaciones, el ser un poquito empático, el detenerte, el que nuestro cerebro, nuestra cabeza también tiene un pensamiento, una parte intuitiva, que reacciono inmediatamente, y la parte reflexiva, ¿no? El raciocinio. Voy en el auto, alguien me avienta el auto y yo instintivamente quiero reaccionar o quiero agredirlo. Intuitivamente lo hago. Y pero digo, vale la pena, o eso puede causar algo, un desastre peor, mayor, que detenerme y decir, espérate, debo de ser inteligente emocionalmente para no embarrarla en esto que puede causar otra cosa que es totalmente negativa. Es un poquito eso la inteligencia. Sí, Paco, pero fíjate que dijiste algo muy interesante en esas palabras que acabas de mencionar acerca de la inteligencia emocional, y ahorita vamos a la parte empática porque eso es muy importante también. Del no reaccionar. Por ejemplo, vamos a suponer que de repente yo te digo, ay Paco, pareces conejito, y sales de esta cabina enojado y azotas las puertas, y aquí los que estamos aquí dicen, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Y ellos, pues te pasas. ¿Cómo que me paso? No, es que a él desde chiquito le decían conejo, ¿no? Y odiaba, y eso le marcó la vida. Tal vez yo hice un comentario jugando, pero toqué una herida que tú tenías y no está sana. Es como cuando te agarran el brazo y tú traes una chamarra y dices, ¡ay! Pues ponte un letrero que estás herido, yo qué voy a saber, ¿no? Entonces, cuando tú tocas la herida de una persona y brinca, entonces sabes que tiene una herida. ¿No? Como unos que dicen, oye, te volverías a casar, y tocan madera, ¿no? Y digo, ¿por qué tocan madera? ¿Qué tiene que ver la madera, no? Cada quien habla según su experiencia y sus heridas. Al final te conviertes en la herida si no la sanas. Fíjate que quede claro, si no la sanas. Entonces, si ese líder actúa de una manera agresiva, fuerte, es porque le estás tocando la herida. Y está herido en esa área. Entonces, no puede ser líder una persona herida. Uh-huh. Eso es tan importante, lo vemos sí. En todas las áreas de la fe, de la no fe, en las empresas, en todo. El gobierno, en todo. La salud mental, ¿no? Aquí nos vamos hacia la salud mental tan necesaria que es, que yo también siempre digo, bueno, ese líder, a un religioso, necesitaría un diagnóstico de cómo está. ¿Por qué? Porque lo que dices, él tiene la responsabilidad de llevar, de ser el ejemplo de muchas personas que van a ser ejemplos de otras, y por eso también estamos tan torciditos en todas las áreas en las que nos desarrollamos, cultural y socialmente. Así es, y es ahí donde tú empiezas a entender lo que es la inteligencia emocional. No puedes ser inteligente si primero no sanas tus emociones, así de sencillo. Tú tienes que empezar a sanar, tienes que empezar a buscar la sanidad interna, te tienen que ministrar o tienen que coacharte, ¿verdad? Que es la palabra que usamos en la parte del lenguaje de la fe, no una administración, pero realmente yo le llamo, ¿verdad?, un coaching donde empiezo a sanar sus heridas, empiezo a confrontar desde el vientre de su madre todo su proceso, su desarrollo, todo lo que enfrentó, para ir quitando. Y eso es lo que le llaman la neurociencia. Es como empiezas a cambiar el chip que está en su mente, mostrándole verdades que quiten mentiras que creyó esa persona. Y entonces empiezas a sanarlo. Porque, ¿qué dice? Un enfermo no puede ayudar a otro enfermo, ¿no? Solamente un sano puede ayudar a un enfermo. Entonces, a veces queremos ayudar, estamos enfermos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vas a acabar con unas chelas cristianas llorando con el otro igual, ¿no? Y eso no es ser empático, porque esa parte que si tú empática es importante. No te puedes burlar del dolor de los demás. Porque, mira, mucha gente se burló de dolores míos, por ejemplo. Y hasta me juzgaron. Y me criticaron. Y hasta me condenaron. Cuando ellos lo vivieron, vinieron a mí. Porque tú ya tenías la experiencia. No a decirme, porque me los encontré. Porque no creas que fue así que queremos encontrar al doctor Salazar. No, me vieron. Y entonces expresaron su dolor. Y me piden perdón. Entonces, en vez de yo juzgarlo y criticarlos o condenarlos, los empiezo a apoyar.
Eso es inteligencia emocional, porque si no hubiera dicho, ahora va la mía. No, Claro, la mía, sí, totalmente. No, entonces empiezas a apoyar. Pero yo le decía al Señor, ¿para qué dejaste que yo pasara esto? ¿Para ayudar a los demás? No, me hubieras enseñado de otra forma, no así, yo no quería pasar esto, ¿no? Pero a veces las malas experiencias no entendemos que traen consigo grandes enseñanzas. Y ahí depende cómo lo recibes tú, porque también hay gente que recibe experiencias negativas y se queda ahí. No sale, que es lo que necesitamos, no, y se amarga, se a lo frustra, mismo. Pierde la fe. Total, regresamos al mismo punto de que necesita ayuda. Tú llevas de la mano dos cosas, ya casi vamos a terminar este podcast, pero llevas de la mano dos cosas que es, hablaste de neurociencia, psicología y todo eso, que va de la mano de la fe. ¿Qué voy con esto? Que en muchas iglesias dicen, no, solamente con que vayas tú a una ministración en lenguaje reina valerístico o cristiano, a una administración, ve a un encuentro, preencuentro, no estoy diciendo que sean malos para nada, sino que muchas veces creen que con eso, una oración, 2 días, 3 días de estar cerquita de Dios, en oración, etcétera, puede ser sanado todo esto, pero yo estoy convencido de que no es suficiente en algunos casos, en algunas ocasiones sí, pero creo que debe de llevar de la mano todo un proceso, lo que tú has dicho desde un inicio, el conocerte, saber cómo eres, cómo has crecido, cómo has estado y llevarlo. Entonces, resúmeme un poquito esto para que la gente que de pronto diga, no, pues es que yo fui a un evento y sigo sintiéndome igual. ¿Tú estás a favor o en contra de que pueda llevar este proceso junto? Bueno, mira, depende del tipo de evento o cuál sea el proceso del evento. Pero una persona que está herida, que está lastimada, muy difícilmente te va a orar, muy difícil te va a adorar y mucho menos te va a leer la Biblia. Primero porque está herido. La herida va a bloquear, va a detener y va a limitar que esta persona siga avanzando. Entonces, una persona herida, por ejemplo, yo tengo todo el conocimiento y todas las cosas de la palabra, pero cuando yo pasé una situación difícil en mi vida, Paco, me veía en el espejo y dije, a ver, ahora terapéate, ahora, a ver, apóyate, ahora ponte. No tenía ni ganas de leer la Biblia, no tenía ganas de nada, no quería saber nada de nadie, ¿no? Entonces, cuando alguien llega a pisar tan fondo, en el fondo, por eso escribir este libro era escribir desde las cenizas, de la profundidad de la desesperación, para poder sacar a ellos, porque tú ibas y te decían, tú órale, tú alábale, ¿no? Como si fueran remedios, ¿no? Y la verdad, que te ministren, no, pues para nada. O sea, nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque en ese momento tu mente está enfocada en el dolor tan profundo que está en tu corazón. Hay una parte que dice el Salmo 142 donde David dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces muchas almas están encarceladas, Paco, y no pueden alabar a Dios. No es que no quieran, es que no pueden, porque están heridos. Entonces, esa parte empática, donde tú no lo juzgas, donde tú no lo condenas, porque ¿qué es lo que pasó? Como, pues algo habrás hecho, pues por eso estás así, por eso te pasó algo andas mal. ¿Por qué siempre tiene que hacer, porque si te pasa algo malo, ¿por qué tiene que estar mal tú? ¿No? O sea, no es cierto, eso es mentira. Es más, dice la Biblia que los que quieren vivir piadosamente van a sufrir penalidades. Entonces, ¿por qué no mejor me aplicas ese versículo y no me dices, estás mal? Y pues, en Eclesiastés, el Salomón, que claro, decía, ¿cómo es posible que a la gente buena le va mal y a los malos les va bien? Así o sea, ¿cómo es posible que sucedan ese tipo de cosas? Amigo, está increíble y me estoy muy contento. Tengo una duda porque nos quedamos en los 5 años, no regresamos a tu biografía y ahorita soy muy chismoso, soy muy morboso. Y tú estás diciendo ahorita, es que tuve una situación en donde perdí la fe. ¿Me puedes resumir esa cosa? Yo sé que la gente dice, ¿y qué le habrá pasado para que diga eso? Porque dijiste que estaba en las cenizas y todo. Nos podemos saltar de los 5 años, creciste en la fe, ¿qué estudiaste? Tengo un doctorado en teología y filosofía. Por eso es doctor. Así es. Alex. Doctor Salazar. Alex para los amigos. Alex para los Doctor Alejandro Salazar. Sí, o Alex nomás. Estudiaste eso y por eso también nos hablas de todo eso, aparte de otros estudios que te dije, no tenemos tu currículum. Pero pasaste una vida y podemos platicar un poquito de algún evento, de ese evento que fue un detonante tal vez para escribir el libro o para hacer, porque quería yo preguntar y la gente también está, bueno, habla muy bonito, pero
si habla bonito es porque pasó algo, una situación difícil en la que se puedan identificar y ver también el hoy después de esa situación que viviste. Pues mira, fueron varios eventos en la vida. El primero, el que enfrentas es que naces o creces en un hogar disfuncional, donde veías que los demás salían con su papá y su mamá y se columpiaban en sus brazos, y yo salía solito, ¿no? Y decías, ¿qué hubo? ¿Dónde está mi papá? ¿No? Y el abandono de no tener una identidad, de una pertenencia, y el tener el encuentro con un Dios que te dice, ¿sabes qué? Yo soy tu padre. Y encontrar un versículo tan simple pero tan poderoso para alguien que ha vivido algo como lo que yo experimenté, que te dice, aunque te abandone tu padre y tu madre, yo estaré contigo, yo te voy a recoger. Digo, Señor, pero ¿cómo está esto, no? Y ves el amor de Dios que te llena. Entonces cuando ves a tu papá, no los juzgas, no los condenas, porque los entiendes, porque sabes que son personas con errores, con fallas, al igual que las tuyas, y que en vez de condenarlos, mejor tú les muestras. Entonces Alejandro primero enfrentó esa parte de sentirse, porque todos tenemos la necesidad de sentirse de una pertenencia, ¿no? De pertenezco a algo, a alguien, ¿no? Y cuando te dice que Dios te recoge y que Él es tu padre y que Él no te va a fallar, ese es el otro conflicto. Cuando te dice, yo soy tu padre. No, pues si mi padre me abandonó. O sea, porque, claro, no es que me abandonaba, sino que mi papá me dejaba en casa si se iba por causa de su trabajo, ¿ya? Y regresaba y me dejaba meses. Pero el sentimiento de abandono lo tienes, ¿no? Porque no entiendes, eres un niño. Entonces, en ese proceso, al encontrar que inconscientemente tu mente, cuando te dicen Dios es un padre, y dices, no le importa, me va a abandonar como a los demás. Y ahí empezó mi trabajo. A ver, yo no soy hombre para que mienta, dijo hombre para que me arrepienta. Y empiezas a conocer a Dios para tener tu identidad con un verdadero padre, que es Dios. Y que sabes que tu papá y tu mamá no fueron los que te diseñaron, porque al final fue Dios. ¿Sí? Y ahí vas entendiendo. Entonces vas hacia ese proceso, sigues adelante en la vida, empiezas a ver cómo los líderes empiezan a levantarse otros líderes y empiezan a dividirle la congregación, y empiezas a ver toda la carnera y toda la porquería y las mentiras y las hipocresías que tú ya conocemos, mi amado amigo. Bueno, me parece que eso se queda aquí para otro episodio. Ay, Dios mío. Ya creo que ya no es lucha espiritual, era lucha libre, brother. Y lo peor es que no se quitan las máscaras. No, las caballeras tal vez, pero las máscaras siguen. No. Y luego entras al tema del amor, el desamor, el engaño, las confianzas. Lo dejamos para otros podcasts, ¿te parece? Sí. Te voy a decir, sí, pero échale, pero nada más para cerrar esto. Dile. A muchos líderes les enseñan teología y de Dios, porque en el instituto o en la universidad que yo estudié te decían, pero no te enseñaban de reino, que es lo que yo enseño. Y otra cosa, no te enseñaban de inteligencia, no te enseñaban a cómo responder ante un engaño. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante un engaño? ¿Cómo vas a reaccionar tú ante un dolor, una pérdida, una falla? ¿Cómo tú vas a eso no te enseñan en las escuelas. Entonces, acá yo, en la universidad, que estamos enseñando a la gente a cómo manejar el dolor. ¿Sí? A cómo manejar el dolor, la pérdida. Porque no saben, la gente no sabe. Entonces, cuando tú entiendes porque yo siempre lo he dicho, yo no soy tu vida. Yo soy parte de tu vida. Pero la razón de tu vida se llama Dios. Así que conmigo y sin mí tú tienes que seguir adelante. Eso es inteligencia emocional. Eso es genial. Y me gustó mucho que podamos hablar para la siguiente podcast. Y te estamos comprometiendo a que estés. Claro. Cómo reaccionar ante diferentes dolores. Y yo te haría una lista de cuestiones que han pasado. Gente dentro de la fe, porque cuando están dentro de la fe dicen, no me puede pasar nada malo, ni puedo pasar. No, es una equivocación. Hombre. Somos seres humanos, normales y todo. Pero, doctor Alejandro Salazar. Alex, por tu favor. libro. ¿Tu libro cómo se llama y dónde lo consiguen? Mi libro se llama Liderazgo con Inteligencia Emocional y se encuentra nada más en Amazon. Es digital. Y también tienes un canal en donde tienes algunas entrevistas y todo esto. Sí, tenemos un canal de televisión por medios digitales que se llama Televerdad. Está en la zona de Coyoacán, ahí está su casa.
lo pueden encontrar www.televerdad.com. Ahí está. Y también, si quieren, está otro que se llama contacto@televerdad.com. Ahí también pueden mandar una petición o quieren ser invitados al programa. Ahí está abierto, amigo, para todos. Gracias. Todos tienen la oportunidad. Gracias. Bueno, pues puñito nuevamente. Gracias por estar aquí. Gracias aquí en MBS, que estamos Buena Nueva. Esto es Buena Nueva. Gracias en cabina. Tenemos a Sebastián y a Chris. Tenemos también aquí en cámaras a Daniela Castillo y a Pipe. Pipe, gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar también sintonizándonos, poniéndonos, recomendándonos. Pónganle la campanita, pásenle a otra persona, pregunten, digan, me gustaría que invitaran a fulano, o me gustaría que ya no estuviera el Paco Palafox. Pero bueno, también se acepta. Gracias, yo soy Paco Palafox y de verdad que agradezcan a Dios que ustedes no lo son. Hasta la próxima. Hasta la próxima.